Hola a todos, mi nombre es Rafael Rojas, soy profesor del Departamento de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de México. Quiero agradecer a Antonio Rodiles y a Estado de SATS por la amable invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas ideas sobre la importancia que a mi juicio tiene la consolidación de la pluralidad ideológica en la esfera pública cubana para avanzar en la democratización del socialismo en la isla. No sé si ustedes habrán notado en los debates electrónicos, tanto de la isla como de la diáspora, el incremento de un preocupante anti-intelectualismo. Un anti-intelectualismo que adopta distintas formas. La forma, digamos, más superficial, vulgar, podríamos decir, es la de confundir el debate de ideas con la descalificación o incluso la estigmatización de las personas portadoras de esas ideas, casi siempre cuando se trata, por cierto, de ideas alternativas de organización de la sociedad y el Estado en Cuba. Es esa recurrente confusión entre el debate de ideas legítimas y el ataque o la disputa por la integridad moral o incluso psicológica de las personas, es, como decía, la manifestación más superficial y la encontramos tanto en los debates dentro como fuera de la isla. La manifestación más profunda, a mi juicio, del antiintelectualismo es aquella que suscribe desde distintas posiciones el mito del fin de las ideologías. En sectores tradicionales de la oposición y del exilio, aparece muchas veces el argumento, a mi juicio equivocado, de que el debate intelectual, el debate ideológico propiamente dicho, avanza muy poco o incluso retrasa un proceso de cambio político y de transición a la democracia en Cuba. Hay una idea negativa del rol de los intelectuales, de los académicos e incluso de la dimensión teórica del debate político en algunos de esos sectores. Pero a la vez, en los sectores, en círculos más oficialistas de pensamiento, más cerrados, cercanos al gobierno cubano, reaparece la idea del fin de las ideologías, pero de otra manera. En esos sectores, cuando se debaten grandes corrientes ideológicas contemporáneas como el liberalismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, o el anarquismo o distintas modalidades de socialismo, se producen caricaturas casi siempre asociando esas corrientes con gobiernos, partidos y políticos concretos de Europa, de Estados Unidos o de América Latina, que han tenido un desempeño desigual en sus gobiernos. Por ejemplo, cuando se quiere hacer una caricatura en los medios oficiales cubanos de la socialdemocracia, enseguida aparece la identificación con el gobierno laborista de Tony Blair en Gran Bretaña o con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE en España. Cuando se quiere hacer una caricatura de la democracia cristiana, se escoge cualquier experiencia de gobierno demócrata cristiano en Europa, o con el liberalismo se hace lo mismo, identificando el liberalismo, la gran corriente ideológica intelectual del liberalismo, con gobiernos como el del Partido Popular y José María Aznar en España. Bien, como sabemos, esas simplificaciones revisten una forma más profunda y peligrosa del antiintelectualismo, una forma, por cierto, de antiintelectualismo que acaba por identificar las ideas solo con gobiernos y con partidos y no con corrientes intelectuales, teóricas, académicas sumamente vivas y que tienen una centralidad importante en la esfera pública, las sociedades civiles y las culturas contemporáneas, sobre todo en el mundo occidental, específicamente en Europa, América Latina, Estados Unidos, que son, por cierto, las regiones que establecen el marco geohistórico en el que se ha producido la cultura cubana en los dos últimos siglos. Cuando pensamos en el liberalismo contemporáneo, en la socialdemocracia, la democracia cristiana y los diversos socialismos que circulan en la actualidad, debemos tomar como punto de partida tanto la producción teórica
de mayor rigor, que revitaliza cada una de esas corrientes en el mundo contemporáneo. Estoy pensando, por ejemplo, en la obra de un Tony Judt para el caso del pensamiento socialdemócrata, o en la obra de John Rawls o Amartya Sen para el caso del liberalismo contemporáneo, o en los muchos pensadores del neomarxismo actual, como Jacques Rancière, Alain Badiou, Ernesto Laclau o Slavoj Žižek, para pensar la rearticulación de propuestas teóricas que la corriente socialista está viviendo en los dos últimos siglos. Pero creo que las ideologías contemporáneas en el mundo occidental deben entenderse también a partir de la transformación de las sociedades y los estados en las dos últimas décadas, específicamente después de la caída del muro de Berlín en 1989 y la transición hacia las economías de mercado y las democracias en Europa del Este y en los distintos países que experimentaron una modalidad u otra de régimen autoritario y totalitario. Un elemento característico sustancial, digamos, de las dos últimas décadas ha sido, como sabemos, la difusión del paradigma multicultural. Esta idea de que las sociedades no están atravesadas por un único tipo de conflicto, como se pensó en el viejo marxismo, la sociedad industrial, que está supuestamente atravesada por el conflicto de clase, ¿no? Las sociedades contemporáneas se han vuelto mucho más complejas y están atravesadas por muchos tipos de conflictos, casi todos conflictos ligados a las tensiones que generan las identidades sexuales, migratorias, raciales, religiosas, ¿verdad? Estas formas de afirmación de alteridades sumamente intensas, ¿verdad? que están viviendo las sociedades contemporáneas. Bueno, esa pluralización civil de las sociedades contemporáneas en las dos últimas décadas se manifiesta también en las grandes corrientes intelectuales ideológicas contemporáneas. Por ejemplo, el liberalismo necesariamente ha debido aproximarse al paradigma multicultural, como demuestra la obra de Will Kymlicka. Lo mismo la socialdemocracia, ya mencioné el caso de la obra de Tony Judt, pero podemos mencionar, por ejemplo, para el caso de la España contemporánea, la gran reflexión sobre la socialdemocracia y la diversificación social que ha llevado a cabo Ludolfo Paramio. Lo mismo podríamos incluso observar en la democracia cristiana. La democracia cristiana, como sabemos, en el siglo XX tenía como herencia un tanto incómoda el conservadurismo católico del siglo XIX, especialmente el conservadurismo de aquellas encíclicas antiliberales de Pío IX, la Quanta Cura y el Syllabus, pero desde los años 60 del siglo XX, específicamente luego del Concilio Vaticano II, como sabemos, el catolicismo se acercó a las corrientes de pensamiento social más avanzadas de la época, se acercó fundamentalmente a la tradición de la izquierda, y en las últimas dos décadas en muchos países europeos y latinoamericanos tenemos una corriente demócrata cristiana que también se aproxima al multiculturalismo. Pero esto es lo primero que quisiera compartir con ustedes en torno a esta crítica necesaria que creo que debemos hacer al antiintelectualismo. No olvidar nunca aquella advertencia de Richard Hofstadter, un gran estudioso de la historia de las ideas y de la política en los Estados Unidos, que decía que siempre el antiintelectualismo es siempre el mejor caldo de cultivo, la mejor plataforma para el desarrollo de políticas tecnocráticas o populistas, políticas tecnocráticas de la derecha y políticas populistas de la izquierda. Siempre que haya un trasfondo intelectual sólido en la esfera pública de un país, el debate ideológico y el debate político es más rico.